Durante varias semanas, incluyendo este domingo, hemos estado hablando acerca de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. O lo que es lo mismo, casi una serie hemos desarrollado sobre el tema después de Pentecostés. Recuerden que he estado poniendo énfasis en la presencia y en la manifestación, en el obrar del Espíritu Santo después de llegar el día de Pentecostés, y cómo todavía hoy esa influencia y esa obra continúa vigente en nuestras vidas. Voy a hablar del tema hoy, como acabo de mencionar. Voy a terminar esta temática el próximo domingo, hablando acerca un poco más de la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y hoy quiero hablar del tema cuando el Espíritu guía. Di conmigo, cuando el Espíritu guía. Cuando el Espíritu nos guía en el camino. Voy a hablar acerca de esa necesidad de tener una relación íntima para entender qué nos está diciendo Dios en nuestro diario vivir. Yo creo que eso es algo que todos nosotros queremos y necesitamos. Una compañía divina, una voz interna que haga alianza con su palabra revelada y que nos permita a nosotros entender inclusive las Escrituras con claridad. Ahora, mis hermanos, esto no es algo nuevo. Dios desde el principio ha buscado y ha procurado ser un Dios cercano y no distante. ¿Alguien puede decir amén a eso? O sea, los dioses de las religiones, inclusive en la antigua Grecia, el Zeus del Olimpo, es un Dios distante, es un Dios en un monte, es un Dios ajeno a sus criaturas, que bajaban sencillamente, dice la leyenda de estos dioses, solamente cuando tenían intereses con sus criaturas, pero de ahí en fuera había distancia, había lejanía, había ausencia. El Dios revelado en las Escrituras es un Dios próximo, es un Dios que ama la cercanía, es un Dios que ama la intimidad. Y no solamente lo vemos moviéndose en el libro de Génesis, hablando su palabra creativa, ordenando la creación a través de ese orden creativo. No solamente vemos al Espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas, haciendo que el caos se vuelva en orden, al Padre en plena acción y al Hijo como acción de la palabra, sino que lo vemos luego que el hombre fue creado, Adán, caminando con Adán en el huerto del Edén. ¿Recuerdan? Para Adán era familiar que él y Dios caminaran en el huerto. Era común que él y su Padre Celestial tuvieran tardes de caminar juntos en el huerto del Edén y darse la oportunidad de nombrar animales y de hacer cosas juntos como un padre con su hijo, porque esa es la dinámica divina. El pecado vino y rompió eso. El pecado vino y nos sacó del lugar de proximidad, del lugar de cercanía, del lugar de intimidad, pero Dios no dejó de ser íntimo y cercano. A pesar del pecado y de la separación, Dios siguió buscando a alguien con quien relacionarse y al cual revelarse, no de una manera distante, sino íntima. Noé, por ejemplo. De hecho, anterior a Noé, vemos a Enoc, su antepasado. Dice la Biblia, el séptimo desde Adán, la séptima generación. Y dice, y con Dios caminó Enoc, disculpen. Dice, y se lo llevó Dios o fue traspasado. Y luego aparece Noé en la historia humana. Y Noé tiene una relación con Dios que llega a escuchar a Dios y a construir un arca que preserva a su familia y su propia vida por causa de escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Me van siguiendo? Entonces Dios cercano al hombre. ¿Qué separa al hombre de Dios? No es Dios, es el pecado. Entonces Dios continúa a pesar del pecado la cercanía con aquel que alinea su corazón con la voluntad de Dios. Perfecto fue Noé en todas sus generaciones y en todos sus caminos, y dice la Biblia que a Dios se reveló Noé. Y luego de Noé vemos a un Dios que se revela a Abraham y más tarde a Moisés. Y de hecho en los tiempos de Moisés Dios trae a todo el pueblo, ¿lo recuerdan? Y los trae junto a la montaña donde la presencia de Dios viene a manifestarse. Y Dios comienza a descender al pueblo y a hablarle al pueblo. ¿Alguien recuerda la historia? Pero ¿qué sucedió cuando el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios? Le tuvieron miedo a la voz, lo quisieron lejos y no cerca. ¿Me está siguiendo? Es decir, Dios se aleja de su pueblo no porque Él lo quiera, sino porque su pueblo no lo quiere cerca. Porque nuestra naturaleza humana y pecadora no tolera la presencia de un Dios santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad no se tolera la gloria de Dios. La intimidad es el resultado de caminar en santidad. Y Moisés, a pesar de ser un humano pecador,
pero redimido y perdonado, tiene la capacidad de subir al monte y estar 40 días, 40 noches en la presencia de su Dios. De tal manera que cuando baja, dice la Biblia que en su rostro estaba la gloria del brillo de la gloria de Dios. De tal manera que le dijeron, ponte un velo y tápate porque nos quema lo que estamos viendo. Nos quema la gloria. Y ese es el propósito del Señor. Que cuando uno esté cerca de Dios, la gloria se deje ver. Y la presencia se deje ver. Pero para eso hace falta gente caminando en la voluntad de Dios para poder estar cerquita de Dios. Alguien debería decir amén a eso. En el Antiguo Testamento, para que la presencia, el Espíritu Santo de Dios habitara en una persona, esa persona tenía que haber sido escogida por Dios para hacer una de estas tres cosas. O rey. ¿Alguien me ayuda a completar los otros dos? Para que la presencia del Espíritu Santo viviera en una persona, tenían que ser seleccionados para una de estas tres funciones. Voy a mencionar la primera: rey, profeta y sacerdote. De ahí en fuera, si alguien, inclusive los jueces, tenemos el caso de algunos jueces en los cuales se manifestaba temporalmente el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo estaba habitando en sacerdotes, en profetas y en reyes. De ahí en fuera, el resto del pueblo, por causa de la decisión del pueblo, en los días de Moisés, se tenía que mantener a cierta distancia del Dios eterno. De hecho, así distribuye Dios su templo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar ¿a dónde? Al lugar más íntimo, a la presencia de Dios, a ese lugar de íntimo encuentro con el Señor, y no podía entrar otra persona. Pero vino Jesús. Y Jesús no solamente cumple en él estos tres oficios: profeta, rey y sacerdote. Él encarna perfectamente cada uno de ellos, porque él es el Rey de Reyes. Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y él es el profeta que Moisés dijo que había de venir. Alguien debería dar gloria a Dios, porque eso tiene que ver contigo y conmigo. Es decir, en el Antiguo Testamento tú tenías que esperar a ser seleccionado para ser un profeta, un rey, un sacerdote. Y si no lo eras, no podías recibir al Espíritu Santo. Pero viene Jesús y encarna perfectamente lo que Él es desde la eternidad. El Rey de Reyes, el Señor de señores. Él es el profeta anunciado por las Escrituras. Y Él es el sumo sacerdote que ofrecerá la ofrenda perfecta en su sacrificio perfecto delante del Padre. Gloria a nuestro Salvador. Y por causa de esa encarnación de estas tres funciones, todo el que cree en Él recibe como una prerrogativa divina, como algo que Dios nos delega, la oportunidad de convertirnos en esos tres oficios, o de nosotros llevar esos tres oficios. Las Escrituras dicen que nosotros hemos sido constituidos en reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. ¿O no? Dice las Escrituras. Pablo dice en 1 Corintios 14, yo quiero que todos ustedes profeticen. Lo cual está diciendo es, todos ustedes pueden desde las Escrituras cargar el oficio profético, el oficio sacerdotal y el oficio real. Y por lo tanto, lo que Cristo vino a hacer ahora por medio de Él, lo cargamos nosotros para que el Espíritu Santo pueda vivir en nosotros. ¿Ustedes me están siguiendo? Lo que era exclusivo en el Antiguo Testamento se vuelve de todos en la experiencia del Nuevo Testamento cuando llega Jesús a través de Cristo. Y es por eso que Él dice, ustedes que han creído en mí, vayan y esperen en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. Y no fue exclusivo para los que estaban los 120 del aposento alto, sino que dice la Biblia que a todo el que creyó en el Hijo, Efesios 1:13, a los que lo recibieron, el Señor les puso como una garantía la presencia del Espíritu Santo, y luego nos llama a ser llenos de Él. La iglesia a veces no entiende el privilegio que tenemos de haber nacido en esta época y de pertenecer a un momento en la historia de la humanidad en el cual hemos vivido por 2000 y tantos años, en el cual la iglesia no está huérfana, tiene al Espíritu Santo, en el cual no algunos sino todos podemos Jesús recibir la presencia del Espíritu Santo e inclusive ser llenos del Espíritu Santo. Te voy a dar un segundo
para que cierres tus ojos y le des gracias a Dios por la persona que te habita por la fe en Jesús. Tú no te lo mereces, yo no me lo merezco, no hicimos nada para ganarlo, pero cuando le dimos nuestra fe y nuestro corazón al Señor Jesús, Él envió a nuestros corazones al Espíritu Santo y eso merece nuestro reconocimiento y nuestra alabanza en este lugar. Gracias, Padre. Gracias porque la promesa se hizo realidad en aquel primer Pentecostés. Porque el Espíritu Santo llegó a la casa donde estaban los 120. Y porque desde que llegó la iglesia no ha estado huérfana ni vacía. Él vive entre nosotros para mostrarnos al Hijo y para que nosotros veamos tu gloria a través de tu revelación. Queremos conocerte más y mejor, más íntimamente. Y tener una relación personal contigo donde no disminuyamos tu presencia, sino que por el contrario te entreguemos el control y te conviertas en lo que debe ser el dueño absoluto de nuestras vidas. Háblanos en este día. Háblanos, Padre, precisamente por medio del poder del Espíritu Santo y la palabra que Él reveló e inspiró las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo quiero ir primero con ustedes hoy a un pasaje en el Evangelio de Juan para luego entrar al libro de los Hechos y ver la parte práctica, el ejemplo práctico en las Escrituras en el libro de los Hechos de lo que es vivir con el Espíritu Santo y caminar con el Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo. Pero antes quiero ir a Juan 14, cuando Jesús introduce a la persona del Espíritu Santo de una forma más clara y directa a sus discípulos y por supuesto nosotros también. Y los primeros versículos que quiero mencionar están ahí a partir del versículo 15. Solamente quiero hacer mención del versículo 15, parte del 16. Dice la Escritura, si ustedes me aman, este es Jesús, si ustedes me aman, estoy leyendo la versión internacional, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, miren la conexión, hermanos. Si hay amor por el Hijo, el amor nos va a llevar a obedecer sus mandamientos. Y cuando nosotros en obediencia a su palabra, a sus preceptos, nos rendimos en amor al Hijo, Él va a pedir al Padre. Y el Padre nos va a dar otro consolador para que nos acompañe siempre. Y yo quiero que ustedes se fijen en cada declaración que yo voy a ir leyendo, las expresiones íntimas, cercanas, personales, relacionales que usa aquí el Señor para describir la obra del Espíritu Santo entre nosotros. Por ejemplo, dice el versículo, si ustedes me aman. Es decir, la relación con Dios no comienza con desempeño, comienza con amor. Dios no nos está pidiendo que nosotros cumplamos los mandamientos primero, sino que lo amemos primero para luego en amor, cumplir en amor lo que se resume en amar al Padre y amar al prójimo. No hay distancia, hay cercanía en esta expresión. El Espíritu no es enviado a los eficientes, a los capaces, a los seleccionados, a los exclusivos. El Espíritu es enviado a los que aman a Cristo, a los que creen en su nombre, a los que lo confiesan. Y el amor se convierte en el lenguaje de la obediencia que trae como resultado la presencia del Espíritu Santo habitando entre nosotros. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo pediré al Padre y les dará otro consolador. Y el Señor respondió a la oración. Bendito Dios por los primeros discípulos. Amaron a Cristo y el Padre en respuesta respondió al Hijo enviando al Espíritu Santo. Habrá suficiente amor en la iglesia por la presencia de Dios de tal manera que el Espíritu Santo siga llenando más y más a su iglesia hasta que Cristo venga. Y luego Jesús habla de un acompañamiento constante del Espíritu. En el mismo Juan 14 dice, yo le pediré al Padre que los envíe al otro consolador para que los acompañe siempre. Di conmigo, para que me acompañe siempre. Dilo así personalmente, para que me acompañe siempre. Entonces el Espíritu no es una visita ocasional. No es una visita de domingo, no es ven y manifiéstate aquí. Es porque Él vive en mí, Él va a revelar al Hijo. Él va a poner en mí alabanza. Él va a hacerme interceder apasionadamente. Él va a guiarme en el proceso de ser un adorador para Dios. Porque Él no me visita ocasionalmente como ocurría en el Antiguo Testamento, que sobre Saúl vino temporalmente el Espíritu y profetizó con los profetas. No, Él vive en nosotros. Esa es la gran diferencia. No es una visita ocasional, es presencia continua.
Yo le voy a pedir al Padre que les envíe al Espíritu Santo para que los acompañe, di conmigo, siempre. Entonces Él no viene por momentos, Él vino para permanecer. ¿Lo tienes claro? Y si eso lo entendemos, eso nos va a hacer que tengamos una conciencia de presencia de Dios cada minuto de nuestras vidas. Cuando todos nos ven o cuando nadie nos ve, nos está viendo el Señor. El Espíritu está con nosotros. Y eso nos va a llevar a un amor consciente por la presencia de Dios y una obediencia consciente por la palabra de Dios para rendirnos al gobierno del Espíritu Santo y dejar que Él nos lleve en obediencia al Hijo para la gloria del Padre. Hay algo más que Jesús dice en Juan 14 y es que conecta la presencia del acompañamiento constante del Espíritu Santo con conocer al Espíritu Santo. Dice el pasaje, pero ustedes sí lo conocen. Habla del contraste anteriormente entre el mundo que no lo conoce, pero luego hablando del Espíritu Santo dice, ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes. Y de acuerdo a la promesa que se hizo realidad hace 2000 años atrás, dice, y estará en ustedes. Le dice a aquellos discípulos, ustedes lo conocen porque vive con ustedes, hablando de Él. El Espíritu de Cristo vivía en Él y se estaba revelando por medio de Jesús. Dice, ya lo conocen, pero no solamente lo conocen ahora porque lo ven en mí revelado, sino que Él mismo estará en ustedes como está en mí. Y esa promesa se hizo realidad hace 2000 años y tanto atrás, cuando el Espíritu Santo vino a la iglesia. Y cada vez que una persona confiesa a Jesús y recibe el Espíritu Santo, el que habitaba en Jesús ahora vive en nosotros y nos permite conocer íntimamente su presencia, a nuestro Salvador, a nuestro Padre, por medio de las Escrituras y darnos amor por la verdad de Dios, la revelación de Dios, las Escrituras de Dios, la voluntad de Dios y todo lo que está relacionado con Dios. Y luego Juan 14, 18 dice, no los voy a dejar huérfanos, yo volveré a ustedes. Y la pregunta es, ¿cómo? Jesús no está hablando aquí de la segunda venida, está hablando de la venida del Espíritu Santo. Y lo que Él está diciendo es, no va a haber orfandad en la iglesia, va a haber paternidad. ¿Y sabes cuál es cómo vino la paternidad a la iglesia? Cuando recibimos al Espíritu Santo. Y la Biblia, Pablo lo llama en Romanos 8, no lo llama solamente el Espíritu Santo, lo llama en Romanos 8 el Espíritu de adopción. Y por medio del Espíritu de adopción, ¿qué nos hace clamar ese Espíritu? Papá, Padre, Padre nuestro. Él nos lleva a clamar desde el corazón una oración de paternidad, porque no tiene que ver con algo distante, no tiene que ver con creador, no tiene que ver con una creación distante de su creador que con miedo está acercándose a ver si es aceptado, pero también corre el peligro de ser aplastado. No, son hijos que caminan en libertad por el camino asfaltado por la sangre del Hijo a la presencia de su Padre, y ahora, aunque no saben cómo pedir ni cómo conviene, tienen al Espíritu dentro de ellos que ora e intercede por nosotros con gemidos indecibles para que la oración sea escuchada en el Espíritu delante del Padre, en el nombre de Jesús. Y en el versículo 20 de Juan 14 dice, en aquel día ustedes, y todo el que ha recibido el Espíritu Santo sabe que esto es verdad, en aquel día ustedes, ese día se refiere a Pentecostés, pero se refiere a tu Pentecostés. Porque Pentecostés no solamente es una historia en la Biblia que ocurrió hace 2000 y tantos años atrás. Tú tienes que haber vivido tu Pentecostés. Tu encuentro personal e íntimo con tu Señor, donde el Espíritu te permita conocer a tu Padre y caminar con su Hijo en una relación íntima. En aquel día ustedes se darán cuenta, dice Jesús, de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Y la pregunta es, ¿cómo nos dimos cuenta? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela la identidad de Dios de Jesús, que es uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela que las Escrituras son la verdad de Dios y que todo lo que la Biblia dice acerca de Dios, el Padre, de Jesús, su Hijo, y de Él, el Espíritu Santo, es verdad. Y el Espíritu Santo nos permite entender que no solamente Jesús está con el Padre y en el Padre, sino que nosotros estamos en Jesús y que el Espíritu de Jesús vive en nosotros para que tengamos una relación tremenda, íntima, con un Dios que habita en gloria y en santidad, y que tú y yo, pecadores, rotos, manchados por el pecado, ahora por la sangre del Hijo, podemos entrar a esa corte celestial, no en calidad de acusado, sino de hijos, para relacionarnos en intimidad con nuestro Padre celestial, por causa del Hijo Jesús y de su presencia en nosotros, el Espíritu Santo.
Así que Dios no solo está con nosotros, Dios está en nosotros. Esa es la verdad de las Escrituras. Pero yo quiero ver esto en un contexto práctico. El Espíritu Santo habitando en el creyente y guiando al creyente. Y no hay mejor ejemplo, al menos para el día de hoy, pudiera usar otros. Pero para esto que quiero presentar, no hay mejor ejemplo en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo. Saulo de Tarso. El ex fariseo convertido al cristianismo, que tuvo una experiencia con el Salvador, que Ananías puso las manos sobre él para que recibiera de nuevo la vista y fuera lleno del Espíritu Santo, y fue lleno del Espíritu Santo. Y a partir de ese día, ahí en Damasco, cuando él recibe el Espíritu Santo y es lleno de la presencia del Espíritu Santo, Pablo no minimizó esta experiencia. Y eso es lo importante de no minimizar la habitación que somos del Espíritu Santo y la persona que vive en nosotros. ¿Alguien está aquí conmigo? Creyentes nacidos de nuevo, confesaron el nombre de Jesús, recibieron al Espíritu Santo. No lo ignoren, por favor. No hay nada que apaga más al Espíritu Santo que ignorarlo a Él. Ignorar sus escrituras, ignorar su palabra, ignorar su revelación e ignorar la comunión que debemos construir con Él en el diario vivir. Pablo puso en alto esta relación y se dio cuenta que la persona que había venido a vivir dentro de él era nada más y nada menos que Dios mismo, el Espíritu Santo. Y que por causa de que Dios, el Espíritu Santo, estaba viviendo dentro de él, también ahora el Hijo, su Salvador, estaba viviendo en el Espíritu en él. Y el Padre, su Padre Celestial, estaba viviendo también en él para establecer una comunión cercana e íntima con Dios. Esto fue tan grande que Pablo dejó de verse como una simple criatura y comenzó a verse como un ladrillo en el templo de Dios y como el mismo templo donde habita la presencia de Dios. Entonces, déjame señalarte tres cosas en relación con Pablo y el Espíritu Santo. Porque es precisamente por una relación cercana e íntima con el Espíritu Santo que tuvo él y que tuvieron los demás creyentes que estaban con él, que inclusive su propio llamado como apóstol nació de aquella cercanía y de aquella relación con el Espíritu Santo. Yo quiero un momentito que vayamos al libro de Hechos, capítulo 13. Y solamente quiero hacer mención a lo que dice esta frase en el versículo 2. La iglesia está orando y ahí menciona algunos hombres que están en aquella reunión de oración. No lo voy a leer, solamente lo voy a mencionar. Y los llama maestros y profetas. Y en ese círculo de oración que estaba ayunando y orando, se encontraban dos hombres de nombre Bernabé y Saulo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo habló en aquella reunión. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? El Espíritu Santo habló en aquella reunión y esto fue lo que dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Hermano, las Escrituras nos están presentando que el Espíritu Santo es el actor principal del libro de los Hechos. El Espíritu Santo es el que tiene la batuta en la iglesia y el liderazgo y el control de la iglesia en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos nadie es separado para fungir y ministrar como siervo de Dios, como apóstol, como predicador, como parte del ministerio cristiano por iniciativa de la iglesia. Es por dirección del Espíritu Santo. Es porque Él es el que escoge y llama. Y en el caso de Pablo, aquí hay una voz en aquel círculo de intercesores que habla, que es la voz del Espíritu, y dice categóricamente: apártenme a estos dos hombres, Bernabé y Saulo, para el trabajo que los he llamado. Algunos dicen que Saulo o Pablo fue el apóstol a los gentiles. No, Pablo fue junto con Bernabé uno de los dos apóstoles a los gentiles. Los dos fueron llamados para una misión apostólica fuera de las regiones de Jerusalén y de las culturas judías. Por eso dice en Hechos 14, cuando ellos entran a un lugar, dice: y entrando los apóstoles Bernabé y Saulo. Pero específicamente luego emerge en el libro de los Hechos Pablo como el apóstol a los gentiles, porque el escritor Lucas es con él con quien viajaba. Y Bernabé se pierde en la historia, pero fue llamado igual que Pablo. Ahora, ¿quién los llama? Los llama Dios. Y la voz que se escucha es la voz de Dios, el Espíritu Santo. Pero la escuchan porque hay intimidad, hermanos.
La escuchan porque hay relación. La escuchan porque hay una relación íntima. ¿Qué escucharon? A lo mejor fue una impresión, a lo mejor fue la voz audible. Dios puede hacerlo como Él quiera. A veces es un pensamiento, a veces es una impresión interna que tú sabes que Dios está hablando. A veces es la voz audible de Dios. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero Dios habla. Hay una versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy. No es la mejor versión, pero el título me gusta. Dios habla hoy. Dios no solamente habló ayer en las Escrituras, el Dios de las Escrituras sigue hablando por medio de ellas hoy. Y el Dios de las Escrituras habla a través de su Espíritu para confirmar su verdad hoy. Y quien tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Entonces este hombre surge en su ministerio desde un llamado directo por tener oído él y su equipo de maestros y profetas para escuchar la voz del Espíritu. Yo oro en el nombre de Jesús que en la iglesia no haya gente autopromoviéndose, porque Él no se autopromueve, según lo vemos aquí, sino que responde a la voz que lo envía, a la voz del Espíritu. El ministerio de este hombre nació de la iniciativa del Espíritu y no del impulso humano. Hoy estamos en medio de una generación llena de iniciativa, de deseo. Voy a hacer, quiero hacer, voy a poseer, voy a alcanzar. La pregunta es, ¿qué estás diciendo, Espíritu Santo? ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Qué quieres hacer con este? Voy a orar para que tú, Dios, reveles qué quieres hacer con este hombre y esta mujer de Dios. Y según tu voluntad sea hecho en la iglesia. Y si no la iniciativa del pastor, del liderazgo o de nadie personalmente, sino de un espíritu que por medio de su palabra está dirigiendo a la iglesia. Es el Espíritu Santo y a Él nos debemos someter. Ahora, el Espíritu Santo no solamente llamó a Pablo en su ministerio, el Espíritu Santo lo redirigía en su andar misionero. Y aunque lo voy a extender a todas las áreas de la vida, es aplicable. Sería bueno que hoy le dijéramos, Señor, redirígeme en la vida. Que el Espíritu Santo se convierta en una especie, que me perdone Dios si la comparación lo minimiza, pero no es la intención, es para que lo entendamos en términos modernos, que sea nuestro GPS espiritual. Que sea nuestro posicionador global. ¿Sabe? Nosotros buscamos en el carro una dirección para que nos dé la ruta y nosotros no nos perdamos y podamos ir a lugares que no conocemos, porque hay una ruta satelital que nos está guiando, porque sabe el camino que tú y yo no conocemos, y lo que hacemos es guiar el carro, pero estamos guiando según la ruta que el GPS nos está dando. Bueno, Dios ha puesto su presencia, el Espíritu Santo, no de esta manera, porque ahora tú tienes que entender esto. En los días del Antiguo Testamento, Moisés, y yo creo que esta es la misma dinámica que Dios quiere que ahora ocurra, solamente se movía en dirección a la tierra prometida cuando la columna de fuego en la noche o la nube en el día, la Shekinah, que los teólogos dicen que es la manera de llamar en ese momento histórico al Espíritu Santo, se movía. Si la nube se movía, la columna de fuego se movía, Moisés decía, recojan el tabernáculo, todas las pertenencias y vámonos porque Dios se está moviendo. ¿Alguien me sigue? Ahora, si no se movía y se detenía, ¿qué hacían ellos? Se quedaban. La iglesia hoy entró en un espíritu de que, más o menos algo así como Espíritu de Dios, yo me voy a mover y tú me sigues, ¿oíste? Y anda rápido porque yo no tengo pausa, no tengo paciencia, ando deprisa. No es así. Debemos cambiar la mirada, redirígenos en la vida. Toma tú el control. Dirígenos en nuestras decisiones. Mis decisiones financieras, dirígelas tú. Mis decisiones familiares, dirígelas tú. Mis decisiones en la crianza de mis hijos, guíalas tú. Mis decisiones personales, inclusive ministeriales, guíalas tú. ¿Y cómo puedo escuchar la voz de Dios? Primeramente por su palabra. Luego oramos y que el Señor confirme su verdad y ponga en nuestros corazones. Y luego use al cuerpo de Cristo inclusive para confirmar lo que Él nos ha estado diciendo. No es que Dios le dice a otro lo que tienes tú que hacer. Es que confirma en otros lo que ya te ha venido diciendo a ti. Pero Dios tiene que redirigir tu vida en una relación donde no seas tú el que tenga la iniciativa, sino Dios. Porque a los lugares que Él nos lleva son seguros y son buenos. Por ejemplo, Pablo en varias ocasiones intentó ir a ciertos lugares. Dice, quise ir a Bitinia y el Espíritu no me lo permitió. Quise ir en esta dirección y el Espíritu dijo, no. Intenté ir en esta dirección y el Espíritu dijo, no. No dice cómo se lo dijo, pero se lo dijo. Y me encanta que la palabra de Dios diga que el Espíritu Santo también sabe decir no. Porque cuando el Espíritu Santo tiene un no para algo que tú quieres hacer, es porque después de ese no viene un sí que Él quiere que tú hagas.
Y los sí de Dios siempre superan a sus no. Sus no nos frustran. Yo me imagino a Pablo que está frustrado porque él quiere ir a Bitinia. Señor, ¿por qué me frustra el Espíritu Santo si yo quiero ganar esa ciudad para Cristo? No entiendes. No entiendes que mi asignación es para muchos en el cuerpo de Cristo. La historia después reveló que en la dirección que quería ir Pablo, que llevaba hasta la India, Dios usaría a Tomás. Porque Pablo no era el único que Dios estaba usando. Pero Dios tenía un plan con Pablo en Europa hasta que llegara a Roma y la casa del César fuese sacudida por el evangelio que vivía Pablo. Porque no es solamente que Dios te use, ¿dónde Dios quiere usarte? ¿A dónde Dios quiere llevarte? ¿Cómo Dios quiere usarte? Señores, Él es nuestro dueño. ¿Alguien me está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Y dice Hechos 16:7, el Espíritu de Jesús categóricamente no se lo permitió. Esto muestra algo importante. La guía del Espíritu Santo no siempre confirma nuestros planes. Dios no vive en nosotros para decirle amén a nuestros planes. Dios vive en nosotros para que nosotros podamos con fuerza y con gozo decirle amén a la voluntad del Padre. Él ajusta nuestros planes a la voluntad de Dios. Así que Pablo no interpreta estas restricciones como rechazo, sino como dirección. Él se queda quieto. Y él dice, si Dios no quiere que vaya en esa dirección, es porque está a punto de mostrarme en qué dirección quiere que vaya. Porque Él no me creó para estar estático, Él me creó para ir en dirección a su voluntad. Por lo tanto, si aquí hay un no, es porque Él sí viene de camino. Pero no voy a moverme más hasta que Dios no diga, hazlo o ve en esta dirección. ¿Habrá alguien en este lugar que pueda levantar su mano de todo corazón y decirle, Señor, detente en mi camino si los caminos que estoy tomando no son tu voluntad? Una oración sincera. A lo mejor tú dices, me voy a meter en problemas. No, por el contrario, lo que vas a hacer es arreglar tu vida. Porque el mismo Dios que se movía sobre el caos en las aguas, ahí en el comienzo de la creación, se está moviendo ahora sobre este momento, en este lugar, para que cuando tú hagas esta oración de corazón, Él comience a ordenar tu vida, los propósitos de Dios. Se van a alterar muchos planes, pero al final vas a tomar el camino de la voluntad de Dios. Porque lo que glorifica al Padre no es tu iniciativa, no es tu intención, no son tus caminos. Es que nosotros encontremos sus caminos, obedezcamos su voluntad y caminamos detrás de lo que Dios dice. Aún el hijo en el Getsemaní dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero al final se rindió y dijo, pero no, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Es tu gobierno. El hijo se sometió al Padre. El Espíritu está en obediencia al Hijo, trayéndonos revelación. Y nosotros estamos en obediencia al Espíritu, al Hijo y al Padre, y decimos junto con las Escrituras, que se haga tu voluntad, dirige nuestros caminos, en tus caminos es que está la bendición. Y en tercer y último lugar, Pablo fue sensible, mis hermanos, a las advertencias del Espíritu Santo, pero sin caer en emocionalismo, en romanticismo y sin descuidar o perder la obediencia. Me voy a hacer explicar a continuación. Hay un momento en la vida del apóstol Pablo, que está descrito en el libro de Hechos, en el cual comienzan a darle palabras. De hecho, viene un profeta llamado Ágabo o Agabo, como quiera que se pronuncie, y toma un cinturón y dice, ¿de alguien es este cinturón? Y era pertenencia al apóstol Pablo. ¿Recuerdan la historia? Y él se amarró el cuerpo con el cinturón y dijo, así harán las autoridades al hombre al que le pertenece este cinturón. Y la iglesia, dice, se entristeció. Y les rogaban a Pablo, Pablo, no vayas a Jerusalén, porque mira lo que Dios está profetizando. Pero mira lo que dice la Escritura en Hechos 20:23. Dice el apóstol Pablo, a través de lo que Lucas escribe, el Espíritu Santo me asegura que en Jerusalén me esperan cadenas y sufrimiento. Y lo que él está diciendo es, donde quiera que yo voy, Dios está usando la voz del Espíritu en su iglesia, Agabo y otras voces, para decirme, cuando llegues a Jerusalén, te van a tomar preso, vas a padecer y vas a estar en condiciones donde inclusive vas a estar encadenado y con mucho sufrimiento. ¿Y saben qué hizo Pablo? Pablo fue. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Si el Espíritu Santo te está diciendo que eso es lo que te espera, porque tú vas para allá. Algunos pueden interpretar eso como terquedad,
como que le faltó discernimiento. No, no, mis hermanos. Pablo escuchó las advertencias, pero no cayó en romanticismo espiritual. Él, junto con las advertencias, entendió qué estaba queriendo decir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo con los profetas no estaba diciendo no vayas, estaba diciendo te advierto con antelación para que cuando llegues no te tome por sorpresa y ya tú estés preparado para lo que te espera y no caigas en sufrimiento, sino que me des gracia, porque eso te va a llevar a donde tú quieres, a Roma. Y mira lo que dice el libro de Hechos en el versículo 24 del capítulo 20. Sin embargo, en el 23 dice, me están asegurando que en Jerusalén me esperan cadenas y sufrimiento. Pero en el 24 dice, sin embargo, considero que mi vida no vale nada para mí mismo. Lo importante es terminar mi carrera. ¿Saben qué entendió Pablo? Que su carrera como parte de la trayectoria era correr hacia Jerusalén. Porque correr hacia Jerusalén, aunque lo hacía descender geográficamente e inclusive descender en su condición humana, porque iba a ir al sufrimiento, lo iba a llevar hacia arriba, hacia la capital romana y a sacudir con el evangelio la casa del mismo César. Los planes de Dios son tremendos y el Espíritu Santo, cuando advierte cosas, no solamente las advierte para que tú no lo hagas, las advierte para prepararte, porque Él quiere que tú seas parte de ese proceso para que se cumpla el propósito de tu Dios. Porque todo no tiene que ver con que te vaya bien, todo tiene que ver con la gloria de Dios y la voluntad de nuestro Padre. El evangelio de hoy es que me vaya bien. El evangelio de la Biblia es que el Padre sea glorificado y que su voluntad sea hecha en la tierra por medio de tu vida y de mi vida. ¿A quién tú respondes? ¿A tus emociones? ¿A tu temor humano? ¿A tu voz interior que te protege? ¿O a la voz del Padre que te dice, aunque haya cadenas y sufrimiento, si es mi voluntad que vayas en esa dirección, te lo voy a advertir, no para librarte, sino para que vayas y con altura, con carácter, experimentes tu prueba y le des la gloria al Padre? Ese es el propósito de Dios. Alguien debería darle un aplauso a Cristo en la iglesia. Así que déjame concluir diciendo algunas cosas en esta ocasión. La gran diferencia entre una fe religiosa y una fe viva es la presencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiese tenido una relación íntima con los hombres de la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé no hubieran salido a las misiones. La iglesia no hubiera tenido oídos para dejar ir a sus apóstoles y los apóstoles no hubieran tenido oídos para salir en la voluntad de Dios. Si Pablo no hubiera tenido una relación íntima con el Espíritu Santo, hubiera seguido insistiendo a abrir las puertas de Bitinia. Pero como tenía una relación íntima, escuchó que no era por ahí, sino que tenía que detenerse hasta tener una claridad de a dónde debía ir. ¿Y sabes qué pasó? Tuvo un sueño. Y en el sueño un varón macedonio le dijo, pasa acá, te necesitamos. Y entonces entendió la voz de Dios y se movió a Europa y llevó el evangelio a la ciudad de Filipo, ganando una mujer llamada Lidia, la Lidia de Tiatira, y luego al hombre de la visión, el carcelero de Filipo, y plantó una ciudad, la primera iglesia de Europa, porque escuchó la voz del Espíritu Santo. Y también Pablo, por dirección del Espíritu Santo, cuando él le profetiza lo que le iba a ocurrir, no entra en miedo, sino en seguridad, y entiende su propósito en la vida. No vale para nada mi propia vida, son sus palabras. Lo importante es terminar la carrera. Hermano, esta vida no es el fin es la eternidad. Y esta vida simplemente tiene como razón de ser, y aquí estamos todavía, y la razón de ser es para hacer la voluntad de Dios y cumplir nuestra misión en la tierra. ¿Cuántos le dicen amén a eso? Hoy el Espíritu Santo sigue haciendo lo mismo. Nos llama cuando nosotros ni tan siquiera lo estamos buscando. Él se aparece en nuestro camino y nos llama diciendo, te quiero a ti. Con todo y defecto, con todo y tu personalidad, te estoy buscando a ti. Eres idóneo para la obra de mi ministerio. Él nos detiene cuando vamos en la dirección incorrecta. Bendito sea Dios, que nos detiene, que nos paraliza, que nos dice no, que nos cierra puertas. Porque es que las llaves están en las manos de nuestro Señor. Y Él cierra y nadie puede abrir, mas Él abre y nadie puede cerrar. El Espíritu Santo nos advierte no para paralizarnos, sino para prepararnos. Dile, prepárame, Espíritu de Dios, no para mis deseos ni mi voluntad, sino para los deseos y la voluntad de mi Padre. Y el Espíritu Santo nos recuerda cada día que no estamos solos. No estás solo. Vivir guiados por el Espíritu Santo no es misticismo.
No es algo místico o esotérico. Vivir guiados por el Espíritu Santo es relación. Es una relación personal entre nosotros y Él. Cada día cuando nos despertamos para aprender a reconocer su voz, a obedecer su dirección y a confiar en su carácter. ¿Tú se lo quieres decir a Dios hoy? Señor, yo quiero vivir cada día de manera que yo reconozca. Quiero aprender a reconocer tu voz. Dilo audiblemente, como una oración. Señor, Señor Espíritu Santo, yo quiero aprender a reconocer tu voz. Yo quiero obedecer tu dirección. Y yo quiero confiar en tu carácter. Nadie tiene un carácter más y más sólido que el Espíritu Santo. Así que, iglesia amada, la pregunta importante hoy no es si Dios habla. Eso está más que habla y Dios habla hoy. La pregunta importante es si estamos dispuestos a seguirlo cuando Él lo hace. Cuando Él te habla y Él te dice, esto es lo que tienes que hacer, ¿estamos dispuestos a seguirlo? Aunque cueste, aunque no sea tan agradable como tú pensabas, aunque cambie tus planes, aunque frustre tus planes. ¿Cuántos le dicen, sí, Señor? Sí, Señor. Es que cuando el Espíritu guía, Él no solo nos lleva a un destino, Él nos está formando en el camino. Y eso es lo que nos deja Pentecostés. No nos deja solamente fuegos y lenguas. No nos deja solamente multitudes tocadas. Nos deja lo principal, Espíritu Santo e intimidad con Él. Porque las manifestaciones es el resultado de conocerlo íntimamente. La gloria es el resultado de conocerlo a Él de tú a tú. Y luego que lo conocemos, someternos a su liderazgo. Y Él te va a guiar a la voluntad de tu Señor y de tu Padre Celestial. Yo creo que te pongas de pie un momentito. Y mientras lo haces, no te distraigas. Rapidito, cuando te pones de pie, no miras a nadie, me miras a mí un momento, no porque sea la figura principal, sino por a quién represento en este momento. A la voz de tu Dios que te quiere hablar. Lo primero que quiero invitarte a hacer es, si lo necesitas hacer, cerrar tus ojos y pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios, el Espíritu Santo, si has minimizado su presencia en tu vida. Algunos creyentes caen en el error de decir que el Espíritu Santo vive mejor y se manifiesta más en la vida de pastores y ministros, y con eso minimizas al Espíritu Santo. Él es el Espíritu del Señor que está en la iglesia. Él es el Espíritu del Señor que vive en ti. Eres una vasija que Él quiso llenar con su presencia. Eres un templo en el que Él ama habitar. Eres un hijo el cual Él quiso llenar con su Espíritu para por medio de Él clamar, Abba, Padre. Dile, perdóname, Señor, por ignorar, no solo minimizar, sino también en este momento, ignorar diariamente al Espíritu Santo. Si tu día no comienza hablando con Dios y en tu oración inicial no está esta petición, Señor, hoy someto mi vida al liderazgo del Espíritu Santo, lo estás ignorando. Si tus decisiones son tomadas para luego pedir la bendición de Dios, lo estás ignorando. Lo primero es, Señor, revélame tu voluntad. Quiero caminar en tu voluntad, que tu Espíritu me guíe en tu voluntad. Si no estás sintiendo un amor renovado por Jesús, un mayor amor por su palabra, una necesidad de encontrar la revelación de Dios, una necesidad de arrepentimiento y de sometimiento a Dios, es porque no estás caminando con el Espíritu Santo y debes pedirle perdón. Lo has ignorado, lo has ofendido, has pecado contra Él, lo has apagado. Todas estas son cosas que pasan en la iglesia, pero hoy te dice Él, no vine para acusarte, vine para renovarte, vine para restaurarte. La oración es esta, en el nombre de Jesús, al Padre, que su Espíritu en nosotros comience a restaurar nuestra relación con Él y que surja en nosotros un deseo de intimidad diaria con el Espíritu Santo. Y si has orado de esa manera en este momento, levanta tu corazón y tus manos arriba y dile, Dios mío, quiero caminar en intimidad contigo. Dios Espíritu Santo, quiero escuchar tu voz, obedecer tu palabra, seguir tus pasos, rendirme a tu voluntad, caminar contigo en total intimidad. Padre, mira a tu pueblo en este día. Quiero agradecerte por el Espíritu Santo. Quiero agradecerte por la compañía y la amistad del Espíritu Santo.
quiero agradecerte por la guía y por el gobierno del Espíritu Santo. Si alguno está careciendo de esta relación íntima con el Espíritu Santo, que en este momento se rompa todo lo que impide que así sea. Si están dependiendo de una experiencia religiosa, ritualista, fría, que hoy se rompa esa experiencia tradicional y fría y puedan tener una experiencia vívida y cercana con la gloriosa persona del Espíritu Santo. Si hay pecados sin confesar, que sea el momento para que la iglesia confiese y renuncie, cada uno individualmente, a sus pecados. Si se ha apagado el Espíritu, si se ha menospreciado la declaración profética, si se ha renunciado a ser guiados por el Espíritu, que hoy haya arrepentimiento y restauración en este lugar. Decidimos, Padre, ser guiados por tu Espíritu. Aléjanos de una relación sentimental y romántica que nos confunda al escuchar tu voz. Queremos una relación espiritual, de intimidad con el Espíritu, para con discernimiento entender las Escrituras y caminar en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias por el Espíritu Santo. Te encargo a esta iglesia, te encargo a tus hijos. Haz lo que tengas que hacer. Hazlo, Jesús. Amén.